Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos de nuevo al Bean Café. Como veis, me encuentro solo, eso significa que hablamos en español y tengo gente esperándome aquí en la cola para hablar conmigo en español acerca de qué va a ser, pues de BIM, ¿no? De BIM, arquitectura, digitalización de la construcción, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos a dos invitados e invitadas, pero representan un estudio de arquitectura. Entonces, vamos a hablar desde un punto de vista un poco más empresarial y me parece muy interesante porque tenemos que tener aquí la voz, no de una empresa en general en sí, pero personas que están representando a un estudio. Entonces, algo nuevo que hacemos, no entrevistamos a la persona en sí, sino a dos arquitectos que trabajan por un estudio, así que a ver qué nos tienen que decir y a ver si me defienden bien la parte empresarial del BIM, ¿no? Entonces, nada más, no me retraso más y los presento, los meto por aquí dentro, desde R Arquitectura, Javier y María. ¿Qué tal, chicos? Encantado y bienvenidos al BIM Café. Hola, ¿qué Hola tal? Enrique, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de hablar y de presentar lo que hacemos y cómo lo hacemos y nada, encantado de estar contigo. Muy bien. Pues nada, me alegro que esté aquí a gusto y como os digo, tenéis en vuestras manos aquí la representación empresarial en Bean Café por primera vez, ¿no? Así que a ver qué tal queda la imagen en nuestro webinar. Muy Pues bien, muy bien. Esperemos que muy bien, que seguro. teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista contigo, esta conversación, así que nada, con muchas ganas y con mucha energía para darlo todo. Pues venga, chicos, que lo disfrutéis y vamos a Let's Win Together, ¿no? Como decimos siempre. Pues listo, como decía, R Arquitectura, el nombre del estudio donde Javier y María trabajan y realizan la actividad de tanto BIM como más plurales. Y lo primero de todo, vamos a presentar en arquitectura, Javier y María, vuestros roles, un poco vuestro background y cuáles son las funciones allí en R. Y después hablaremos un poquito de cómo ha evolucionado y se ha organizado la llegada del BIM en un estudio de arquitectura a nivel empresarial en ENER y cómo se estuvo reestructurando pues, todo el equipo y los proyectos que se llevan, etcétera. Y después un punto muy interesante que me lo propusieron y me parece genial, es esa relación que tienen el BIM con el cliente, qué valor ven añadido, cómo se ven los proyectos evolucionados cuando aparece BIM en el estudio y si hay algún tipo de beneficio, por supuesto, sino de decir, ostras, mira, pues con esto hacemos las cosas mejor, ¿no? Que al final lo que intentamos tratar y educar aquí con el BIM. Pues nada, chicos, dejo entonces el micrófono y comentadme María, Javier, María, los dos arquitectos, qué es lo que hacéis en vuestra vida, cómo habéis llegado hoy. Vale, bueno, empiezo yo por orden, Muy simplemente. bien. Estamos en orden de presentación. Vale, bueno, pues como decía, sí que somos los dos arquitectos, aunque ahora mismo tenemos unos roles bastante diferentes, ¿no? Aquí en la arquitectura. Bueno, como yo llegué aquí es un poco como todo el mundo empezó, ¿no? Unos un poco antes, otro un poco después, ¿no? Pero yo sí que me especialicé primero en Revit y luego en metodología BIM en cuanto ya terminé mis estudios de arquitectura, prácticamente terminándolos. Y también la verdad que lo uní muy rápidamente a esa certificación de Autodesk profesional que me permitió luego ser instructora y digamos que he tenido una trayectoria muy vinculada a la consultoría, a la ingeniería, a los centros de formación muy al principio y es en la arquitectura desde 2020 cuando tengo la oportunidad de volver, digamos, de una forma a la arquitectura, que evidentemente ya había tenido experiencia como arquitecta antes de especializarme y ha sido la verdad que está siendo una forma muy interesante, ¿no? De traer toda esa experiencia previa de haber implantado BIM en ingenierías o tanto de estructuras como de instalaciones, haber dado muchísima formación. Entonces, pues aquí estamos, muy bien, tanto ahí mezclando el diseño con la implantación BIM. Yo realmente entré pues un poco más desde más abajo, coordinando como coordinadora BIM, digamos, de un proyecto, aunque la verdad que un proyecto bastante grande, que algo veremos, que estaba necesitando estos proyectos que son muy grandes, muy largos y a lo mejor no empiezan con toda la estandarización o con un BEP, pero realmente a lo largo de su desarrollo sí que se empiezan a ver esa necesidad de implantar estándares y entonces un poco es ese reto el que me propone R, de coger un proyecto que hay que en curso, pero hay que poner en orden y a partir de ahí, bueno, luego ya sí que Vamos cogí el viendo, ¿no? de especialista Fija, y BIM manager. Sí, dime. yo ver, digo, los arquitectos en R dentro de 20 años, ¿no? Cuando R sea ya una superpotencia mundial global de arquitectura, estarán siguiendo la estandarización que implantó María, ¿no? En los proyectos BIM, ¿no? Pero recalco aquí de tu perfil, ahora pasamos a ti, Javier, perdona, es la autoformación, cómo
Como esto del BIM, bueno, pues recientemente nuevo, por supuesto, y incluido yo, María y muchas otras personas nos vamos formando durante nuestra vida profesional en la profesión o fuera de ella y nos vamos evolucionando hasta llegar a donde estamos, que no sales como BIM Manager o especialista BIM de la universidad todavía, ¿no? Ya hay máster, etcétera, pero en nuestras generaciones y hoy en día no te encuentras estos perfiles recién salidos de la universidad, te vas formando y bueno, entonces llegas a una empresa y venga, vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo así, creo que así que mejor o así, y se va evolucionando y bueno, prueba y error, ¿no? Un poco con todo el BIM. Bueno, pues Javier, cuéntame, ¿quién eres tú? A ver. Bueno, después de la gran presentación que ha hecho María, pues yo voy a ser breve. Yo soy Javier García, llevo el departamento, a mí se me dio la oportunidad de llevar el departamento de comunicación, un departamento que normalmente no existe en un estudio de arquitectura de una cierta escala, pues no existen y a mí se me dio esta oportunidad. Yo sí empecé, soy arquitecto y empecé haciendo BIM, conozco la herramienta, pero mira, como tú comentabas, Enrique, la evolución profesional pues te va llevando por unos caminos y conozco a muchos perfiles BIM, conozco a muchos compañeros y luego pues me he ido yendo a otro camino. Y entonces, bueno, no vamos a hablar de lo que es un director de comunicación porque hemos venido a hablar de BIM, pero yo represento, pues me gusta representar a la empresa, cuidar de la marca y hablar contigo, acompañar a María y todo lo que envuelve a la empresa. Y como íbamos a hablar de BIM y empresa, pues nada, Pues perfecto, un buen tándem, pues dar cada uno nuestra visión. Y por eso estoy aquí. Así que nada. Pues me parece también muy interesante esto porque creo que un poco como está evolucionando el mundo del negocio en general, la construcción, te veo a ti director de comunicación, pero eres arquitecto. No es alguien que venga de periodismo, tal. Tú tienes tu formación y vas a saber representar y comunicar, en este caso, lo que estás haciendo detrás, porque viene de la parte técnica. Y lo quiero relacionar con los roles que a mí los veo como el futuro o hacia dónde va. El arquitecto, el ingeniero, ya no va a ser, bueno, pues un máster de modelado, etcétera. Ellos van a llegar al nivel de programar esos software para que los ingenieros lo hagan, ¿no? Entonces, es la especialización dentro de tu campo. Tú al final, director de comunicación, pues para ser un arquitecto que esté especializado en comunicación, dentro de una empresa de arquitectura, por supuesto, ¿no? El que haga un software de venta, pues tendrá que ser alguien que haya trabajado muchísimo en venta y aprenda a desarrollar código para las ventas, ¿no? Entonces, no vas a ser un project manager, que es una figura muy general. Al final va a tener que ser alguien que venga nutriéndose del sector donde estás dentro de la empresa, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y un acierto también por parte de Red de poner gente marketing, comunicación, administración, etcétera, que conozcan lo que hace, en este caso, el estudio como la arquitectura, ¿no? Porque si no, al final te acabas comunicando y poniendo, bueno, no sé si las actividades que te hacen tu día a día, pero con un conocimiento técnico que hay detrás. Así que, bueno, que alguien sepa ya lo que es BIM y se dedica a la comunicación, pues eso ya tienes que tocar dos palos muy, muy raros, ¿no? Así que genial, muy interesante. Pues totalmente de acuerdo contigo, Enrique. Si la empresa se lo puede permitir, puede tener perfiles especializados, cada vez más especializados en diferentes ámbitos, pues la empresa al final gana. Y si la estructura se lo permite, pues no hay, o sea, todos son beneficios. Y yo ahí te defiendo a ti y me defiendo a mí, porque también mi rol ahora mismo, yo también he trabajado, bueno, con mucho software de Revit, de BIM, como Revit, en otro momento de mi vida, pero ahora me dedico a unos aspectos diferentes, pues más de consultoría o aquí comunicando también. Y, a ver, eso no me hace ni mejor ni peor ingeniero, que mi formación, ¿no? Es simplemente el camino que te va llevando la vida, pero es importante saber todo lo que hay detrás, ¿no? Porque tú no puedes hablar de BIM o hablar de Revit o comunicar arquitectura, sino, bueno, los años que te habrás tirado, los años que me he tirado yo estudiando y ahí pues, trabajando, ¿no? Entonces, es importante esa especialización del campo. Lo que te digo, la programación de software de ingeniería o arquitectura hecho por ingenieros o arquitectos, eso ya es el culmen y ahí es donde, bueno, llegan las mentes más desarrolladas, ¿no? Ahí me pillo un poco lejos, pero la verdad que digo, es que es lo mejor, ¿no? Que programadores desarrollen programas, no, pues que si no lo hagan los propios que los van a usar, tiene más sentido. Sí, y perdona, Enrique, pero lo bonito de lo que comenta es que ahora mismo estamos aquí hablando 3 personas que estamos haciendo una actividad profesional, pero lo bonito de todo esto es que mañana o dentro de unos años podemos estar haciendo algo relacionado, porque nos gusta lo que es la arquitectura, pues, pero oye, que los trabajos van evolucionando, inventándose constantemente y nunca sabemos lo que podremos hacer. R Arquitectura nos permite hacer lo que hacemos ahora, pero bueno, quién sabe en el futuro. Y aquí, Enrique, pues supongo que igual. Más clicanado, claro. Pues nada, chicos, vamos a ligarlo con R. Me presenté aquí este pitch comercial, decirme, bueno, un poquito lo que hacéis. Sé que estáis por Valencia, ¿no? Bueno, el proyecto que lleváis, decirme, en fin, de qué se compone. Lo que habéis las fotos de muchas personas, serán vuestros compañeros, y cuántos sois, etcétera. Comentadme un poquito.
Pues mira, somos R Arquitectura. Aquí en la foto tenemos a los 3 socios que capitanean el barco. El barco, sí. Amparo Roch, José Martí y María Ángeles Ross. Un estudio que se fundó en 1996, ha ido evolucionando y ahora mismo nos encontramos, como tú bien has dicho, en Valencia, desarrollando proyectos pues muy interesantes, muy potentes, que estamos encantados de estar haciendo. Y también gracias al equipo que tenemos, que ahí ven una foto, somos casi 40 arquitectos, con todo lo que eso conlleva de organización, de comunicación y de gestión también de personas. Sí. Y bueno, pero gracias al equipo que conformamos R, pues podemos estar haciendo los proyectos que hacemos. ¿Y qué tipología de proyectos lleváis más, María? ¿Son temas residenciales, comerciales, naves industriales o un poquito de todo, ¿no? A pequeña escala, a gran escala, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que en la siguiente imagen ahí tenemos ahí un ahí poco. está. Sí, a ver, pues claro, al tener un equipo de casi 40 personas, pues nos hemos organizado por equipo. Hemos planteado una organización en la que hay 4 equipos. Está el equipo de oficinas, el equipo deportivo, el residencial y el de proyectos singulares. Entonces, pues dependiendo, principalmente nos enfocamos a ese tipo de proyectos y ese tipo de tipologías, pero eso no quiere decir que no podamos hacer otro tipo de proyectos. O sea, pero principalmente tenemos la organización actual del estudio es esa. Luego, esta organización por equipo, que aquí estamos viendo, tiene unos perfiles transversales, que María es uno de ellos, en este caso como BIM Manager, o bueno, tenemos calidad y procesos, tenemos departamento de estructura, tenemos visualización 3D de arquitectónica o incluso mi propio rol que es de comunicación, que bueno, son perfiles que son transversales a estos 4 equipos en los que está organizado ahora mismo. Perfecto. Y toda esta coordinación, como me decía aquí, bueno, tú de la parte de comunicación te encargas, pero entiendo que la gente que, por ejemplo, que hace oficina o que hace tema residencial, esos equipos están fijos allí o van rotando también. Venga, ahora vamos a hacer un estadio deportivo, un proyecto más residencial. Bueno, esto es importante. Claro, aquí lo importante al final es el conocimiento y cómo se gestiona el conocimiento. Cuando tenemos un estudio con tantas personas, es importante que los que tienen el conocimiento de un proyecto de oficina, pues se sigan especializando en ese campo. Porque si empezamos a trasladar a alguien que sabe mucho de oficina al equipo deportivo, pues se pierde. Bueno, no es lo mismo. O sea, queremos como establecer campos muy concretos de actuación con conocimientos. Y luego hay, pues, conocimientos transversales que pues, hacemos charlas internas, hacemos jornadas de formación, para que todos aprendamos de todo, a qué problemas nos estamos enfrentando, porque sí es verdad que, aunque sean tipologías de proyectos diferentes, muchos problemas coinciden, porque el que se ha enfrentado a un problema en un proyecto deportivo también se lo puede encontrar en un proyecto de oficina. Al final todo es arquitectura. Pero sí intentamos que los departamentos o el conocimiento de los departamentos que va asociado a esas personas pues sean lo más estanco, pero no me gusta la palabra estanco, pero sí más controlado. Sí, tiene sentido. Bien, María, perdón. Mantener una continuidad del equipo totalmente. Muy bien. ¿Y querías comentar algo, María? Vale. Quería decir solo una pregunta para ligarlo con el siguiente tema. Pero claro, BIM suele estar más asociado a los proyectos de gran escala, más que requieren más colaboración, comunicación, etcétera. ¿Cuál de estos 4, digamos, ramas o aspectos dentro de R es la que tiene una carga BIM más alta o es la que tiene más demanda de BIM por parte de los clientes, ¿no? ¿Cuál es ella? O está más o menos equiparado, no sé cómo. Mira, sí, justo es una de las cosas que ahora vamos a ir desarrollando. Perfecto. Pero aunque nuestro objetivo es que llegar a un 100% en BIM, ¿no? Es decir, que al final cualquier proyecto que arranquemos desde aquí se pueda desarrollar desde la metodología, es cierto que desarrollamos cosas muy diferentes, desarrollamos desde producto a edificación a urbanización y que no todos a lo mejor, dependiendo del equipo o del momento o de los tiempos que va a llevar a cabo, se van a desarrollar, ¿no? En metodología. Pero el objetivo sí que es ese. Y respondiendo concretamente a tu pregunta, pues evidentemente los proyectos de oficinas y deportivos sí que estamos mucho más trabajando casi al 100%, o podemos decir al 100% en BIM, y los proyectos residenciales y singulares sí que van poco a poco a
arrimándose, ¿no? Sumándose al cargo. Perfecto, perfecto. Tendría más sentido, claro, oficina deportiva serían cosas mucho más masivas para la colaboración. Pues nada, vamos a pasar ahora a la parte de BMNR y pasamos detalle. Hemos preparado aquí, bueno, me habéis preparado con un pequeño timeline, cómo ha ido evolucionando a través de proyectos y profesionalmente dentro de la empresa. Pues comenta un poco, María, Javier, María, cómo empezaste. 2015 ponemos aquí el nacimiento de BMNR. Y cómo ha ido evolucionando desde entonces, ¿no? Pero claro, si ahora miras seguramente las cosas que hace en 2015, como incluso vergüenza general, madre mía, cómo planteamos aquí los proyectos en BIM, ¿no? Claro. Como comentabas al principio, ¿no? El objetivo que nos habíamos planteado o el tema principal que veíamos interesante para esta charla era la relación de R con los clientes desde la metodología BIM y nos pareció muy necesario para poder llegar a esa conclusión o para poder llegar a ese tema final con el que vamos a concluir, contar cómo ha sido nuestra evolución, tanto en la metodología como esa evolución de relación con los clientes. Por eso lo hemos planteado un poco como un timeline. Si al principio estábamos hablando de esa evolución personal que hemos tenido, ¿no? Cuando nos hemos presentado entre todos y ese background de cada uno para llevarnos a donde estamos ahora, pues al final en un despacho de arquitectura de una empresa ocurre igual, ¿no? Hemos puesto 2015 como una fecha donde, aunque como Javier ha contado, el despacho tiene más de 20 años de experiencia, pero es en 2015 donde, digamos, R siempre ha sido una empresa muy comprometida con las nuevas tecnologías, muy curiosa, y es en 2015 cuando empieza a escuchar, empieza a interesarse y empieza a curiosear realmente, ¿no? Podemos decir que es el momento en que empieza a curiosear, parte del equipo empieza a formarse, ¿vale? Más individualmente, y empiezan a ciertos proyectos como estos que mostramos aquí, que realmente no se concluyen en metodología BIM, pero sí se tantean. Son sí, como unos pinitos, como se decimos. Sí, se modelan en paralelo, ¿no? Y se va ensayando realmente con ellos. Y aquí, bueno, estamos viendo tanto deportivo como residencial. Entonces, como puede ocurrir, o imaginamos que ocurre en otras empresas, realmente R va pasando por distintas fases de implantación. Evidentemente, al inicio es externa las primeras implantaciones que se realizan, porque digamos que no, el equipo sí que hay personal que empieza a formarse, pero no hay equipo especializado dentro, ¿no? Entonces, digamos que los primeros años hay una implantación externa, luego hay una segunda fase, que es un poco la que estábamos viendo ahora, en la que sí empieza a haber ya una implantación interna en un primer grado, ¿no? Y empieza el equipo a estar preparado, ya empieza a haber personal preparado para ello. Y esto, digamos que nos sitúa en una posición cuando llegamos a esta segunda fase de 2018-2020 que planteamos, con parte del equipo ya preparado. Y entonces esto nos permite que de pronto empiecen a llegarnos ciertos proyectos que se van a desarrollar en metodología BIM y que además que por su volumen casi que no es una cuestión, sino que es que era obvio que se tenían que desarrollar en metodología BIM. Y entonces, en pocos años, ¿no? De 2015 al 17 o 17-18, pasamos de desarrollar 100% los proyectos en CAD o en 2D a decir, no, es que estos proyectos hay que desarrollarlos en BIM. Unos que estamos presentando aquí, unos vienen ya en BIM, digamos, con requerimiento del cliente, pero otros no. Otros no vienen al 100%, pero como comentaba al principio, R tenía ese gusanillo y decide apostar y empezar a desarrollarlos en la metodología. Sí, yo creo que aquí se unen dos cosas. Se une la curiosidad de parte del equipo de R por utilizar la metodología y por otro lado, pues el cliente. O sea, eso también es fundamental. Y por eso también comentábamos esta relación cliente-estudio de arquitectura, porque el cliente tiene una parte muy importante. Si el cliente ve los beneficios que le puede aportar la metodología, si ve todo lo que luego le puede facilitar una vez el proyecto ya ha pasado a otra fase, pues todas esas cosas, si el cliente lo ve claro, apuesta y eso a nosotros también nos hace, pues, ese empujón que estábamos intentando, ese salto al BIM, pues, oye, nos ayuda. Claro. Si está demandado, si son los resultados, porque si no tú sientes que estás como un poco luchando contra la marea. Aparte de hacerlo y enfrentarme a este problema, tengo que convencer de que esto va a ser mejor a la larga o que va a tener mejores resultados. Entonces, tiene que venir, pues, bueno, que esté demandado por parte del cliente o impuesto también de alguna forma por administraciones públicas, concursos, etcétera. Entonces ahí tienes ya ese empujoncito que falta. Okay. Y bueno, recordáis, antes de pasar ya a la última fase de implementación, lo que sería cómo está BIM en R hoy en día, no sé si en este periodo o en el anterior,
tanto como el primer proyecto BIM o un proyecto BIM que haya sido una piedra, no sé cómo se dice en español, una milestone, ¿no? Una piedra, un punto de cambio, un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Sí, Un punto de inflexión. Viene decir, wow, venga, a partir de aquí lo que hemos conseguido o todo lo que hemos sufrido para conseguir este nivel de BIM o este desarrollo o esta solución de proyecto, de aquí ya seguimos hacia adelante y solamente crecer y no abro AutoCAD nunca más, ¿no? Para ponerlo claro, y no abrimos AutoCAD nunca más. Que ¿recordáis algún tipo de proyecto o algún momento en el que hay sentido eso o ha sido progresivo a la hora de Sí. A ver, pues es tal cual como comentas y por eso traíamos al hilo estas dos imágenes que representan un poco esos dos departamentos Perfecto. sí, de oficinas, por un lado, grandes headquarters para una gran empresa española o un gran estadio deportivo. Digamos que no ha sido un proyecto en concreto o solo un proyecto o un punto, digamos, un año, unos meses, sino que ha sido un proceso, porque realmente hemos tenido la oportunidad de, al mismo tiempo, de una forma muy paralela, prácticamente entre 2018 y 2020, arrancar dos proyectos de gran volumen y de grandes exigencias en BIM, muy diferentes, pero muy paralelos, tanto en diseño como luego en obra, y a día de hoy estamos teniendo la oportunidad de ambos proyectos llevarlos a obra y desarrollarlos en metodología BIM, y realmente no ha sido un punto de inflexión, creo que ha sido un desarrollo de inflexión, es decir, la segunda fase que yo aquí marcaba de implantación BIM es esa fase en la que, wow, es que estamos trabajando en BIM, es que nosotros quisimos trabajar, nos ha venido al mismo tiempo y es que ya no hay vuelta atrás y al tener esa oportunidad de que los primeros proyectos que se desarrollan tienen tanto volumen, es una cosa que como que nos ha absorbido de una forma muy natural y no ha dado tiempo casi de pensarlo, ¿no? A comprar licencia. Un proyecto de 90.000 metros cuadrados, de 45.000 metros cuadrados, o sea, no son los proyectos de una escala pequeña y entonces ya ahí te metes con todo y das el salto y nada, y poco a poco te va llevando, vas aprendiendo, evidentemente, siempre aprendiendo, siempre evolucionando y ese es el camino. Ahora mismo estamos en ese punto, en el 2022, y ahí continuamos, que María también hace una labor muy importante. Y antes de saltar ya al último punto, quiero preguntaros si en la primera fase o esta fase intermedia sentisteis dentro de R decir, esto se nos queda grande o esto es demasiado, o dudasteis acerca incluso, no sé si esto es una buena inversión en tema formación, resultados, etcétera. ¿Tuviste ese momento de duda en alguno de los proyectos, en alguno de los departamentos o de las personas que trabajan con este tipo de dudas o cómo? Claro, vamos a sacar trapo sucio aquí, venga. Somos valientes, Enrique, somos valientes. Por supuesto, somos valientes. Es verdad que, evidentemente, sí que se ha vivido esa dualidad de, wow, estamos haciendo grandes proyectos en BIM y al mismo tiempo se estaban desarrollando otros proyectos que los podíamos haber lanzado, ¿no? de otras tipologías y a lo mejor no nos hemos lanzado porque estábamos tan centrados en estos otros que para los otros no teníamos o manos o recursos o ojos y sí que es verdad que hasta ahora hemos tenido esa doble camino y el objetivo de ahora y donde estamos ahora es que sea solo uno, ¿no? Y, perfecto. Digamos, podría ser el resumen. Muy bien, pero es verdad que no mucho tiempo de decir que no, aparte de que yo lo contaba hace poco en unas jornadas que también nos preguntaban, nos decían cómo R ha afrontado la implantación, ¿no? Y yo lo resumí al principio diciendo que con compromiso, ¿no? O con convencimiento, ¿no? Como diciendo, no, es que lo tenía tan claro que otra cosa es que evidentemente, como estamos reflejando, la implantación no es de un día para otro. No. Pases, vamos teniendo aciertos y errores y vamos creciendo. Pero yo creo que la suerte que hemos tenido es ese convencimiento de las cosas hay que hacerlas así. Eso es muy importante lo que dice María, y antes de pasar ya a la última parte de la implementación en BIM en R, quiero también remarcar eso que dices, que es que hay que tener un compromiso y un poco, para toda la vida, ¿no? Un balance entre ser un cabezón, por así decirlo, y decir, venga, voy a trabajar, no quiero, hago algo y miro el resultado. Tardo 2 horas más en hacer esto en Revit, paso a hacerlo, ¿no, hombre? Tienes que afrontar la fase de cambio, hay que intentarlo, date un tiempo, no mira el resultado a largo plazo y dice, venga, pues, oye, mira, ya lo manejo mejor y lo que antes trataba de hacerlo 1 hora a tocar y 2 en Revit, ahora es al revés. Hay que pasar por esto. Entonces, esa pequeña convicción de decir, voy a darle un tiempo a esto y me pongo una visión como de túnel, de decir, voy adelante, voy a hacer las cosas en BIM, 2 o 3 proyectos, si fallo, pero le doy la oportunidad, que es importante.
es importante, porque no vas a esperar decir, qué fácil es modelar, cómo salen los resultados, wow, venga, 2 clics y salen aquí las hojas de cálculo perfectas. No, eso no es así, hay que tener un proceso muy largo y por eso hemos empezado en 2015 y ahora acabamos, ¿no?, a 2023 en esta última fase. Que falta ver ese 90%, ¿no? Realmente hacéis 90% de los proyectos en BIM, wow, yo me quedé flipando, ¿no? Es genial llevar esta, o sea, alcanzar el nivel de esta cifra y decir, oye, mira, vamos hasta aquí, ¿sabes? Vamos hacia adelante, porque el crecimiento 2015, 2023, para que empiece el año que viene, pues bueno, es a través de formaciones, como veo como vemos en la imagen, es brutal, es brutal. Así que primero enhorabuena y segundo comentarme cómo hemos llegado al 90%. Sí, bueno, realmente, bueno, en esta tercera fase realmente vemos 3 puntos, ¿no? El primero, digamos, porque, vale, digamos que en un segundo punto implantamos el BIM porque estamos trabajando en proyectos muy importantes que vienen con esa metodología o impuesta o propuesta, ¿no? Y entonces se va implantando en la oficina, evidentemente, porque hay que desarrollar esos proyectos. Pero digamos que ahora estamos en una fase de, bueno, de asentamiento, ¿no? Entonces, yo aquí ponía 3 puntos, aunque ¿no? El primer punto sería cómo estamos ahora, el análisis, ¿no? Aunque ahora justifico y comento ese 90%. El segundo punto, el central, sería el cómo lo estamos haciendo, cuál es nuestro plan de acción actualmente. Y el tercero, cómo queremos hacerlo, ¿no? Cuál es nuestro reto o plan de futuro, ¿vale? Pues eso estaba en ese 2023 que no hemos llegado. Entonces, el primer punto, ¿no? El análisis. Realmente, si nos analizamos en número, ¿vale? Si cogemos el número de contratos que tenemos, el número de proyectos que estamos desarrollando ahora mismo, y decimos, vale, todos esos, ¿cuántos estamos haciendo en BIM? Si hacemos ese análisis o ese estudio, realmente estaríamos hablando de un 30% de implantación, ¿vale? Que es un número que creo que suena mucho más porque además se corresponde un poco con el nivel de implantación del sector actualmente en España, como además lo podemos ver en el observatorio, ¿no?, de BIM en España. Pero, claro, nos veíamos obligados también a hacer un segundo análisis un poco más adentrando en la información, ¿no?, en los datos que además que vamos teniendo cada vez más visibles, ¿no? Entonces, si realmente miramos, claro, quitamos esos proyectos que son, o esos contratos que son producto, o que son a lo mejor más desarrollo urbano, ¿no? Y nos centramos en esos proyectos de edificación y los proyectos más importantes que estamos desarrollando en el despacho, entonces ahí es cuando decimos, estamos en un 90%, es decir, que cogemos ese volumen más grande y a lo mejor se nos queda fuera un gran proyecto que estamos ya concluyendo, que es de rehabilitación, ¿no?, y patrimonial, que evidentemente sabemos que ya podemos hacer rehabilitación patrimonial en BIM, pero bueno, en ese momento ese proyecto que ya tiene tanta trayectoria no se desarrolló. Entonces, por eso sale ese 90%, ¿no? Porque realmente nos cogemos ese volumen principal de proyectos de edificación y estamos ahí. Sí, el soporte, bueno, el motor, digamos, económico en temas de ingresos a AR, es decir, mira, no estamos financiando un 90% a través de hacer proyectos con la metodología BIM. No es que, no, hay a lo mejor 3 proyectos en BIM, pero es que son tan grandes que nos dan ese 90% de la carga de trabajo, ¿no? Bueno. Luego las sesiones de formación que comentaba María, Sí. que la verdad que es algo que dentro de R nos tomamos muy en serio, pues la formación del equipo. Y claro, teniendo a personas tan cracks del mundo BIM, pues vamos a aprovecharlo y vamos a hacer pequeñas sesiones de formación que primero aprendemos todos y luego también pues todos mejoramos y ella o María o los compañeros que lo hagan pues también tienen esa parte didáctica que también nos viene muy bien, ¿no? Pues ahora, como estamos haciendo ahora, hablar en público, defendernos, defender nuestra idea, transmitir conocimiento. O sea que aquí, bueno, esto es un win-win y la verdad que estamos encantados con las formaciones. Cada vez ya las salas se llenan y no cabemos porque somos muchos. Entonces, ¿Porque dais comida también en la sesión o no? Porque eso a veces yo a muchas reuniones en mi empresa porque daban pizzas y no, pero no me interesa. Me haría una vez tras horchata y fartones muy valencianos. Claro, tío, sí. Entonces es normal que también que se te llene. Porque claro, lo de marketing, contabilidad, sí, todo el mundo. Hasta los de administración. Fantástico, no, pero es muy importante el tema de la formación continua porque esto de BIM no es como me saco una certificación y ya acabado, ¿no? Como sacarse ganas de conducir, venga, me lo saco y ya conduzco.
es constante y hasta que te vayas del mundo profesional vas a tener que estar formándote con BIM porque nuevas cosas salen. Y ya te quiero no buscarte las cosquillas, María, pero te hago la pregunta porque tú eres la especialista en BIM, entonces a ti van las preguntas de parte de tus compañeros. Y mi experiencia cuando trabajaba con BIM en el día a día, pues sería, mira, tengo que hacer esto, ¿cómo lo hago? Buah, pues esa pregunta, si no tengo nadie especialista que no sepa hacer, me voy a YouTube, me voy a Google, me lo saco, me encuentro el típico vídeo pues, de alguien de Argentina o de Rusia o de Uruguay, ¿no? que haya hecho tal, y de aquí lo saco. Entonces, ¿te has enfrentado a ese tipo de preguntas por parte de tus compañeros que te digan, María, ¿cómo hacemos esto en BIM? ¿Cómo hacemos este elemento de coordinación? ¿Cómo buscamos tal? Y tú digas, venga, pues voy a consultarlo. Y lo que haces, bueno, tú vas a tu fuente, ¿no? Te vas a YouTube, te vas a hablar con otros compañeros, bueno, externos o internos, ¿no? ¿Cómo sacas de ahí eso para que seas la especialista en BIM? Porque tú eres la Wikipedia para ello. Vale. No, sí, respondiéndote, Enrique, a esa pregunta, esa inquietud de, oye, ¿y qué pasa en el equipo? ¿No eres esa fuente de preguntas? Bueno, cuando cojo el reto de BIM Manager del despacho y empiezo a ver, venga, a ver por dónde atajo todo esto, ¿no? Que realmente ya no es la primera BIM Manager, teníamos un BIM Manager previamente, digamos que cojo un relevo y por eso se inicia una tercera fase de implantación. Y bueno, y voy viendo que sí, al final voy detectando esa necesidad que ya había visto un poco como coordinadora, pero que al final, al tener un equipo tan grande y proyectos con tantos requerimientos, había mucha necesidad de soporte, ¿no? Entonces, una de las cosas primeras que implantamos es una especie de frequent question, ¿no? Un repositorio de esas preguntas corrientes, ¿no? Que además como trabajamos mucho con Teams y lo podemos ir guardando ese repositorio, organizando esos chats de consultas, ¿no? Que tenemos unos chats de consultas BIM por equipo, por departamento. Vuestra propia Wikipedia aquí, ¿no? También. Exacto, y entonces vamos haciendo esa pequeña Wikipedia de frecuente cuestión. Entonces, claro, y al final veo que teníamos dos caminos, o que hay un camino muy claro cuando empiezas a retomar una implantación en un despacho y es esa acción que llamo yo de crear un libro, ¿no? De, venga, vamos a hacer un manual, vamos a reescribir o a recopilar todos esos protocolos para que a todo el mundo les quede muy claro. Vale, eso era una forma posible, una vía posible de atajarlo, pero decido, analizando un poco la situación, que había que centrarse más en las personas y había que centrarse en los equipos, porque cada vez había más proyectos que se están desarrollando en BIM, cada vez había más requisitos y la gente, pues todavía, como sabemos, hay mucha gente muy formada, pero hay otras personas que hay que rescatar, ¿no? Y que llevan mucho tiempo trabajando en la arquitectura y que también se merecen esa oportunidad de reciclarse Sí. y de aprender. Entonces, al final, el soporte diario era una de las acciones más necesarias ahora, por eso ponía ese punto intermedio de plan de acción actual, que como ha contado Javi, se resume en formación, pero se resume en formación porque al final lo que hacemos es eso, ¿no? Rescatamos periódicamente, cada semana, cada 2 semanas, esas dudas o esos procesos que no están claros, o esos flujos de trabajo que no se están haciendo correctamente, o esas buenas prácticas que vendría bien que todo el mundo conociera porque detectas que la gente no se trabaja o que parte del equipo a lo mejor no es tan productivo como otro porque no conoce ciertos trucos, ¿no? Claro. Pues cogemos esa forma de actuar este año, esa forma de implantar o de mejorar la implantación BIM, centrándonos en las personas, centrándonos en pequeñas carencias y de una forma muy directa y muy cercana, vale, pues esta semana vemos tal. Vamos a mejorar desde cómo se hacen escaleras, que puede haber una duda, a cuál es la mejor forma para revisar en Revit en 2D sin necesidad de salir, ¿no? Pues, Sí. bueno, cualquier cosa que pueda ocurrir, ¿no? O vamos a recordar cómo gestionamos proyectos en Navisworks. Al final, da igual, no es partir de un nivel de 0 a 1000, no es una formación reglada, sino es vamos a hacer ese soporte diario que necesita el equipo y vamos a germinar, porque tenemos gente muy, muy formada, el equipo BIM no soy solo yo, evidentemente, tenemos gente también con mucha experiencia y entonces, de hecho, esas formaciones pues, las da quien tiene algo que contar. Quien tiene algo que contar al resto, Eso te voy a decir, sí. las da exactamente, no tienen que venir de una única persona. Y al final el objetivo, el resumen, es que nuestro objetivo de este año ha sido germinar. Germinar de uno, como decías, habrá unos equipos que estarán mejor que otros en metodología BIM, evidentemente. Entonces, todo nuestro objetivo actual era germinar unos a otros y ir nivelando, ¿no? Y que
que todos tengan la misma capacidad o el mismo nivel de madurez algún día, ¿no? Era un poco nuestro objetivo. Y por eso planteamos que aparecía ahí en la última fase, ¿no? Como diciendo 2023 y aparece ahí ese nombre de la ISO, ¿no? Uf, ya, da miedo ya de ISO. Y bueno, estaba un poco... Es un reto, ¿no? Evidentemente no... Es una excusa, ¿no? Yo lo veo como una excusa, como un reto, decir que evidentemente llevamos ya bastante tiempo trabajando en metodología BIM, evidentemente sabemos cómo hacerlo, pero también nos ha pasado que cuando en el momento en el que más preparados estábamos, es cuando empiezan a venirnos esos estándares dados externos, ¿no? En plan, es cuando empiezan a venir esos contratos con el web súper bien escrito bajo el brazo y con un estándar propio de ese promotor, ese cliente que llega, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, pero claro, te hace trabajar con un estándar externo y no cuidar tanto el tuyo propio o convivir con dos estándares, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Entonces, bueno, pues un reto que habrá a futuro y como una excusa de ahora, venga, vale, una vez que todo el equipo está perfectamente preparado al mismo nivel, que hemos alcanzado un nivel de madurez interno suficiente en todos los departamentos, pues ahora sí, vamos a hacer ese librito, ¿no? Vamos a recopilar, vamos a documentar, vamos a revisar qué protocolos ya teníamos conforme a la ISO y cuáles no. Y quién sabe, pues tal vez certificarnos sería un objetivo bastante interesante, pero bueno, que al final es una excusa, ¿no? Es decir, ya trabajamos, ¿de qué forma podríamos decir que terminamos o finalizamos, que nunca se va a finalizar, esa implantación? Pues vamos a acoplarnos, vamos a ver que estamos trabajando conforme a una norma, que sabemos que no es obligatoria, pero que es muy interesante unirse a ella, ¿no? Porque ¿por qué estar nosotros perfeccionando un estándar propio o adoptando un estándar que nos llegue de un externo cuando tenemos ahí un estándar Eso claro? te iba a decir, ¿no? Que al final ese proceso de estandarización, bueno, crear tu manual usuario y tal, viene de fuera, ¿no? Lo vas viendo reflejado en tantos proyectos que participas y dices, ostras, venga, pues no copiarlo, pero vamos a implementarlo internamente y ya no tenemos que estar, digamos, siguiendo cada uno de los proyectos que llegan, sino lo desarrollamos internamente con la experiencia propia que nos dan los proyectos. Sí, muy bien, chicos. Dime, Javier, perdón. No, que al final todo esto se resume en poder ofrecerle a nuestros clientes un mejor servicio. Eres un comunicador excelente porque me estás ligando el tema con lo que iba a hacer justo yo para el último apartado aquí. Es fantástico. Correcto, Enrique. Yo sabía que te estaba viendo la cara y digo, lo tengo que meter. Yo te digo, no sé si hay algo más por encima de directo, pero deben ascender de algo más de comunicación, porque me han leído ahí los ojos, ¿no? Genial. No, exacto, fuera broma, ya es como todo hemos explicado un poco lo que hacemos, lo que hemos evolucionado tal, pero al final, ¿para qué? Pues vamos a ser sinceros, pues, eso se hace, somos un negocio que genera dinero, quien te da dinero por los clientes. Entonces, hay que ver si lo que estamos haciendo tiene sentido para ellos. Entonces, ¿cuál es la relación entre el BIM, lo que hacemos, todo lo que hemos estado hablando, estándares, y el cliente? Lo que al cliente nos interesa eso, esa ISO, esos estándares, esa frequently asked questions, esos fartones de María, etcétera. A ellos les interesa porque su proyecto vaya bien, ¿no? Entonces, ¿cómo lo habéis percibido de su parte poco a poco, la evolución también que ellos han sufrido? Bueno, mira, pues hablando con María y preparando esta conversación, pues a mí se me venía esta imagen que dice mucho, a mí me dice muchas cosas porque es una imagen de un proyecto que ahí está Ángeles Ross, que es una de las socias del despacho de R Arquitectura y está con una clienta. Entonces, esta imagen tú la ves y es como muy cercana, ¿no? Que pues hay personas y hay poca tecnología, ¿no? Pero la queríamos poner porque también para hablar de la evolución, ¿no? De cómo hemos pasado ahora, la relación con los clientes es súper importante, pero cómo la tecnología, en este caso el BIM, pues está facilitando y mejorando pues los beneficios que puede tener el cliente al final con su proyecto de arquitectura, ya sea una escala pequeña o una escala muy grande. Y por eso poníamos esta imagen como, oye, pues de dónde venimos y cómo hemos ido evolucionando y cómo esa relación, y en este caso a través del BIM, pues aporta unos beneficios tanto al cliente, en este caso, como a nosotros, como al equipo. Y entonces, bueno, esa relación cliente de estudio de arquitectura es algo que es fundamental para que todo vaya, pues, y al final haya un mejor servicio y un buen proyecto de arquitectura, que es lo que el cliente quiere y nosotros también, evidentemente. Y esa imagen pues nos recordaba esa evolución, ¿no? Y aquí, bueno, pues María también podrá contar todos los beneficios que un cliente puede tener con todos los servicios que nosotros ofrecemos en el mundo BIM y luego también el equipo cómo se beneficia, ¿no?
Perfecto. Pues como antes vamos a pasar ya a la siguiente imagen que tenemos preparada y es decir, valor añadido al cliente, eso es lo que quería preguntar de una forma. ¿Cómo han notado ese cambio los clientes en vuestros proyectos de decir, ostras, pues esta gente lo hace de una forma más dinámica, más eficiente, más... ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué es eso de, qué es eso de BIM? Desde su parte, de su percepción, ¿no? ¿Cómo les ha impactado a ellos los cambios que habéis sufrido? Mira, aquí, por ejemplo, con esta imagen, digamos que sería uno de esos aportes al cliente final, digamos, o bueno, también del desarrollo, que es la imagen, ¿no? Es decir, con esta imagen lo que queríamos transmitir es como un valor añadido que nos aporta BIM, uno de ellos que sabemos que claro, para unos puede ser el más importante o no, pero es uno de ellos, es el vender el proyecto o el ir enseñándolo, ¿no? Es decir, el poder, antes de ejecutar la obra, ir viéndolo, ¿no? Evidentemente sabemos que los beneficios del BIM, pues ese control de obra, esa previsión de conflictos, ¿no? Ese gestión más sostenible tanto de la cantidad de materiales como de los tiempos en obra, ¿no? Porque prevemos lo que vamos a hacer, o esa posible gestión sostenible del activo en la fase de mantenimiento. Yo creo que, bueno, podríamos desarrollar, pero creo que un poco los beneficios generales los sabemos, control de costes, imprevistos, ¿no? Diferencias, pero sí que es verdad que queríamos destacar que una de las cosas que nosotros le sacamos mucho partido es decir, vale, evidentemente siempre nosotros tenemos un departamento de visualización gráfica y le damos mucho valor a la imagen final, pero que también hemos encontrado ahí como un punto muy fácil y muy rápido de diariamente, conforme vamos diseñando, conforme vamos desarrollando el proyecto, poder mostrar ese resultado final o en proceso o opciones de diseño de lo que estamos haciendo, ¿no? Y poder, digamos, con una mayor frecuencia y una mayor agilidad, compartirlo con el cliente, ¿no? Compartirlo con un collage, como hemos visto ahí, con la obra, o compartirlo con un ejecutable 3D, ¿no? Que podemos ya obtener fácilmente con software como Enscape, ¿no? Y mira, navega por el proyecto que ya lo tienes. O evidentemente son cosas que también nos planteamos, ¿no? Decir, oye, ya lo sabemos todo, ¿no? Nos podemos poner unas gafas y nuestro cliente ya puede entrar de una forma inmersiva, ¿no? Al proyecto. Y bueno, queríamos... Que también lo hemos hecho. Que también lo hemos hecho. Claro, claro. Para mí esto es fundamental, ¿eh? Porque, bueno, bien, yo defiendo siempre con lo sencillo, son dos cosas, visualización y datos, ¿no? Geometría y información, como lo quieras llamarlo. Pero claro, como tú lo ves al cliente, la visualización, antes tienes que saber unos planos 2D y cómo te levantas tu alzado, ¿no? Tu planta mental para ver ese edificio. Y ahora con BIM, por los software, como dice Navis o cualquier, después sacar cualquier vídeo, ¿no? Incluso es que SketchUp, que yo lo uso mucho, tampoco quiero dar publicidad a nadie, pero para hacer un concepto de diseño, ¿no? Es súper fácil de decir, mira, esto que tengo en mente, ¡pum! Ostras, venga, no, pues cámbiale tal, y de ahí sacas bueno, este proceso, digamos, de diseño prediseño en el que estás en contacto, mira, te presento estos planos, no, mira, cámbiame la arqueta, eso lo haces con BIM de una facilidad y da lugar a menos entendimiento. Pues después se levanta o se hace y tú dices, esto no es como yo me lo imaginaba, tal, ¿no? Esas típicas cuestiones. Y yo creo que aquí en BIM hay un 0, tanto por ciento por no ser perfecto de que eso ocurra, porque es que prácticamente lo estás viendo, ¿no? Mentalmente estás en la misma posición. Y no solo lo estás viendo, sino que esto que hablamos que es muy visual y muy fácil de comunicar, que es la visualización, ¿no? Del proyecto, cómo va evolucionando, con más o con menos detalle, en función de lo que necesites en ese momento. Lo bueno o lo extra, además, que nos aporta el BIM, porque la visualización en 3D siempre la hemos tenido. Sí. Yo te puedo enseñar cómo está quedando este espacio, pero es que te puedo justificar si hay un sobrecoste o no lo hay, te puedo aportar los planos de obra o para construcción de ese diseño en ese momento, ¿no? En paralelo y de una forma coordinada, es decir, que aquí lo hemos resumido con una imagen, pero que al final es ese valor añadido, ¿no? Y nosotros, sobre todo, en la obra creo que es donde más lo estamos viendo, ¿no? Ese poder estar implantando el modelo o actualizando el modelo, ¿no? O cada vez que vamos desarrollando la obra, no solo para tener ese modelo para la gestión del activo final, sino que es que tener una maqueta, es decir, estar construyendo en paralelo, ¿no? Estar en la oficina poniendo ladrillos igual que están en la obra, pero virtualmente, pues aporta muchísimo al cliente, por supuesto, porque aporta al proyecto y nos aporta a nosotros porque lo estamos viendo. Digamos que estamos haciendo la dirección de obra en dos sitios, ¿no? En la caseta y... Exacto. Antes de pasar ya al último aspecto relacionado con eso, como BIM también le ha añadido valor al equipo, quería preguntarte, María, Javier, ambos, que en la experiencia en obra, vosotros sois los que vais a poner físicamente el ladrillo, ¿no? Por ser súper simples, pero
¿Cómo habéis visto la comunicación con los obreros o obreras que estén en el trabajo? Y decir, mira, pues esta columna que al final hemos tenido que hacerla así o así, por tal razón o lo otro. Entonces tú, como decías, haces los cambios en el modelo. ¿Cómo esa comunicación? Pues yo creo que ahí hay uno de los elementos clave en llevar lo que, digamos, el trabajo de oficina al trabajo ya en el centro de servicios, donde hace la construcción, es comunicar bien todos esos cambios de parte de las órdenes que le vamos a dar a los trabajadores y los cambios, cualquier modificación que ellos hagan a los diseñadores para ponerlo de vuelta, ¿no? Porque al final hay que entregar los ASBIL, etcétera. Todo tiene que estar bien hecho. Entonces, ¿cómo hay la comunicación en ese aspecto con la gente de obra? Claro, no, totalmente. Yo creo que es uno de los temas ahora que en los últimos, digamos, encuentros, ¿no? Congresos se está hablando más porque digamos que es como uno de los puntos pendientes, ¿no? Que hemos hecho un esfuerzo muy grande o se está haciendo para que despachos, ingenierías, consultorías y constructoras, pero digamos en el equipo técnico esté trabajando en mí, pero también tenemos esa deuda pendiente o esa tarea pendiente de que el último persona que está en la obra ejecutando también entienda nuestro lenguaje, ¿no? Tiene que ser, sí. Depende de la obra que estamos realizando, ves mayor capacidad de entendimiento, ¿no? Desde la obra de esas herramientas. Al final es verdad, como veíamos, sabemos que casi siempre en obra se sigue recurriendo a planos, pero bueno, tenemos la ventaja de que esos planos vienen de un modelo y se los podemos realizar cada vez que hace falta, pero es verdad que todavía se acude mucho a plano y no tanto a modelo, pero sí que tenemos ya experiencia de que, o al menos los jefes de obra, sobre todo en la parte de instalaciones sí que hemos tenido un punto más favorable o digamos más positivo, porque sí que hemos visto que en la parte de instalaciones, debido a todos esos conflictos, los grandes conductos, tuberías, al final es muy inmediato, sí que ves a los jefes de obra acercarse al Navis, ¿no? Abrir el Navis, incluso exigírtelo, que en una semana no se lo has actualizado, te lo advierten porque es que lo necesitan, ¿no? ¡Guau, qué bueno! Ahí sí que lo ves, porque es que mucho más que a lo mejor en la obra civil, que también, pero en la obra civil al final, bueno, pues se entiende, ¿no? Ellos tiran sus líneas y saben por dónde van los tabiques, pero claro, el conducto, cómo se está curvando, cómo se está girando en un punto, pues ahí sí que lo hemos visto, digamos, un punto más, ¿no? Es verdad, en la coordinación de obra de instalaciones. Pero luego depende, ¿no? Hay obras en las que nos han llegado a pedir, como una petición extra, evidentemente, y especial, que modelásemos las armaduras de una losa, porque es que era fundamental para ejecutar esa losa poder verlas previamente, porque es que no iban a entrar, es que si no, ¿no? Entonces, hay puntos, es verdad que no está súper extendido todavía, pero sí que hemos tenido casos muy, muy sorprendentes de ese tipo, ¿no? Es decir, en el caso de las instalaciones, digamos, de ver ya los jefes de obra con los Navis, o en el caso de tener que darle un modelo muy detallado, una petición expresa, para ayudar a la ejecución, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí también hay un reto importante que es que las constructoras también, pues, igual que hay una implementación también en los estudios de arquitectura, también pues las constructoras pues, tengan ese tipo de implementación y acá, que al final todos los agentes que intervienen en un proceso constructivo, desde el arquitecto, el promotor o la constructora, pues puedan entenderse en el mismo lenguaje y en la misma metodología. Pero ahí yo creo que, desde mi punto de vista, creo que hay mucho recorrido todavía y hay muchos retos todavía que superar. Y generaciones, sí, pero bueno, al final, esto que habrá, esta ola de cambios, ¿no? Entiendo y espero que ese tsunami caiga ya sobre la construcción y al final, bueno, mira, porque no has preparado a surfear la ola, pues no la vas a poder coger, pero va a haber que empezar a afrontar todas estas cosas, ¿no? Y bueno, hoy en día se puede, ¿no? Porque todo el mundo decíamos siempre, hablado con Ignacio, con Iván, otros invitados de nuestro Bin Café, que todos tenemos aquí un teléfono móvil. Y ahí ya tenemos posibilidad y tenemos la herramienta, entonces actuar, ¿no? Está en nuestro tejado el darle uso y poder hacer las cosas más ágiles, diferentes, más eficientes. Y como te decía antes con el ejemplo de AutoCAD y tal, primero vas a tratar más hacerlo así, pero tienes que ver a largo plazo, ¿no? Tienes que ver ese, venga, voy a intentar cómo me quedaría este proyecto, voy y me centro y lo aplico con mí, vamos a hacer las cosas en obra como me dicen lo del estudio y a ver si así mejoramos mejor, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy bien, chicos. Sí. Pues nada, vamos cerrando ya la entrevista, porque llevamos ya un buen rato aquí hablando y para el último punto que teníamos preparado, relación bien-cliente, hablamos del valor añadido, por supuesto, al cliente, desde el punto de vista cómo lo ven las cosas mejor con BIM, y ahora al equipo, dentro de R, que bueno, ¿esta es vuestra oficina, entiendo? Sí, estas son nuestras oficinas en Valencia. Está súper chula,
Está súper chula, tío. Gracias. Bueno, y lo que estáis viendo también aquí de fondo también son nuestras oficinas, que nos gusta pues Sí, 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 sí. que se ve aquí en movimiento y Sí, bueno, sí. lo bonito de, bueno, el equipo a mí, es que yo yo me lo paso muy bien aquí en R, porque somos muchos y siempre hay algo que contar, siempre hay algo que aprender y siempre suceden cosas y eso es para mí es un lujo y una suerte poder estar en una empresa así. Y evidentemente, pues lo que hablábamos, ¿no? Cómo el BIM, pues a nosotros, al cliente también le aporta unos beneficios, pero evidentemente a nosotros también cada vez tenemos un equipo más consolidado, con perfiles cada vez más definidos, con roles cada vez más definidos. Y eso, si no tuviéramos los clientes que tenemos, que apuesten y evidentemente hay muchos que vienen ya que conocen el BIM, pero otros que tenemos que hacer nuestra labor de venta. Educación, sí, sí, sí. Eso que cada vez, pues eso que gracias a los clientes, pues cada vez tenemos pues, un equipo más consolidado, con más estructura, con más capacidad para pues, afrontar nuevos retos. Y bueno, y ahí María también está haciendo una labor pues, importante de cómo gestionar personas, cómo gestionar roles, cómo definir pues, tareas y responsabilidades, que seguro que María va a desarrollar muchísimo mejor que yo. Y el resto del equipo, evidentemente, ¿no? Todo el equipo de dirección. A ver, bueno, un poco resumiendo la conclusión final, yo creo que hemos contado mucho, que como decía al principio, haciendo ese recorrido por la implantación en R, ya estábamos respondiendo a esa relación con el cliente y a esos beneficios al cliente y esos beneficios al equipo, ¿no? Que lo hemos visto, fundamentalmente tener esos ahora mismo 2 equipos y pico, ¿no? Muy fuertes en BIM, prácticamente 100% trabajando en metodología BIM y cómo vamos germinando en el resto, ¿no? Pero bueno, por contar o listar algunas cosas que nos ha aportado al equipo y no solo ese nivel de madurez, ¿no? O esas exigencias que nos han venido muy bien, sino que hemos adquirido nuevas herramientas. Ya no hablo solo de herramientas de modelado, ¿no? O herramientas de incidencias o de control de obra, que evidentemente las hemos ido adquiriendo, ¿no? O que nos va poniendo retos, ¿no? De herramientas de visualización añadidas al BIM, sino que hemos tenido la oportunidad, pues, con estos proyectos, ¿no? De entrar en plataformas, ¿no? Como BIM 360, ¿no? Y hacer unos controles documentales y colaboración entre agentes de una forma mucho más dinámica, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de trabajar en proyectos, bueno, estamos trabajando en proyectos, digamos, de colaboración internacional, ¿no? Y digamos que sin estos software, ¿no? Que digamos que no solo van a través de la nube, sino que tenemos una gestión muy ágil tanto de documentación, de incidencias, ¿no? De cambios, pues no lo podríamos desarrollar y eso lo vamos ganando, ¿no? Al final vienen de los proyectos, ¿no? Sí, sí. Y eso que vamos adquiriendo y evidentemente toda la competencia BIM que vamos ganando. Y una de las cosas, evidentemente, también es esa productividad y eficiencia. No es tan simple como en BIM tardas menos, ¿no? Sabemos que no es así, porque también te requiere mucho trabajo, porque como tú antes decías, el BIM tiene esa componente de información muy importante, que ahí sí que todavía queda mucha tarea también de dar a conocer, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás, ¿no? De parametrización, de documentación, para que todo funcione tan bien. Pero sí que nos aporta esa productividad, o como hemos visto, ¿no? Esa facilidad de, mira, pues ya te muestro cómo va el diseño en paralelo con la obra, o vamos a comparar si lo que estamos ejecutando y lo que estamos diseñando, o esa facilidad que hemos tenido de, vale, vamos a sacar un ejecutable, una cámara, una vista 360 de un punto de la obra y nos vamos a ir allí y vamos a comprobar y vamos a verlo con los agentes que están llevando la obra, ¿no? Es decir, sí que vamos teniendo muchas mejoras que nos lo va dando la tecnología, evidentemente exige mucho, ¿no? Ahora, por ejemplo, acabamos de venir, ¿no? De Minespo, de congresos como que ha habido este año en Valencia, como el BIM, y cada vez que vas a algo así vas viendo que te requiere más, ¿no? Y que te exige más. No paras de aprender, sí, sí, sí. Que Yo no en un para- congreso pensando que sabes menos de lo que sabías antes. ¿De cómo puede ser posible? Entonces, al mismo tiempo que te van exigiendo más, al final todo lo que te va exigiendo te va repercutiendo en ti, Sí, sí, entonces sí. eso es lo que da el valor añadido al equipo, ¿no? Es que cada vez vamos teniendo más. Y ya yo por acabar, lo más importante es la escala del equipo, porque al final si tienes un equipo de 37 arquitectos como lo que somos aquí, eso te permite vivir una experiencia y asumir unos retos que en un equipo de otro tamaño, pues no. Y una de las
cosas que a nosotros no nos gusta en R, pues es seguir creciendo. Ahora mismo somos casi 40, pero queremos crecer. Pero no crecer por crecer, sino porque también creemos que es importante que los compañeros o los que estamos aquí, que formamos parte del equipo, pues cada vez asumamos más retos. Y eso también te hace, pues, crecer profesionalmente. Si siempre somos 40, pues no vamos a tener nuevos retos, no vamos a tener nuevas responsabilidades. Y, bueno, lo bonito de una vida profesional también es asumir nuevos retos, Enrique, como tú estás asumiendo los tuyos y los que te quedan, y eso forma parte también de una empresa, ¿no? Que pues, es un camino y que el equipo esté motivado y que sepa que la empresa, pues, vamos todos allí a crecer y a ser cada vez mejores para dar, pues, ese servicio que queremos dar a nuestros clientes, pues que sea lo mejor posible. Pues podemos poner aquí como entre comillas para hacer esto. R Arquitectura 2 puntos, abro comillas. BIM ha enriquecido nuestro equipo, ¿no? Lo hacemos mejores como buen cierre, ¿no? Una pastilla de Avecren. A nuestro equipo, totalmente. Bueno, chicos, antes de cerrar, tengo una pregunta que os quiero hacer y mira, el momento para que os ganéis un ascenso o para que lo cortemos y no lo emitamos, porque yo tengo la idea de que en el plano más empresarial, como en el caso de vuestro un estudio de arquitectura, pero bueno, más sobre todo en fabricantes o constructoras, el tema del BIM tiene que estar apoyado por la dirección. Tiene que venir de arriba, bueno, de arriba, no impuestos, pero sin su apoyo, sin su entendimiento y motivación. Ellos tienen que decir, hay que hacerlo así, punto, ¿no? Porque tú desde abajo es muy difícil que lo consigas cambiar y hay que convencer a esos niveles de dirección. Entonces, de parte de los directores de R, los 3 socios que forman R, ellos han dado ese soporte, esa convicción, vino de ellos, lo han visto y han dicho, oye, venga, pues vamos a apostar, ¿no? Así que, bueno, momento para promoción o despido. A ver. No, pues mira, eso es muy, muy rápido. Digo, sí. Su compromiso con el BIM es 100%. Porque si ellos no confían en la herramienta, por mucho que nosotros digamos, pues lo vamos a tener complicado. O sea, y al final la creación de roles, ¿no? Es decir, que haya un perfil como el mío o como otros coordinadores, no surgen espontáneamente, ¿no? Sino que son ellos que se comprometen a que ya lo analizan, ¿no? Evidentemente lo analizan con toda la trayectoria que vamos viendo de proyectos y dicen, sí, necesitamos una persona que esté aquí, digamos, revisando, controlando, ¿no? O guiándonos para esta implantación. O este reto, al final dejaremos de implantar, ¿no? Pero sí que es verdad que es lo que hemos estado hablando. Al final la formación es continua, el soporte es continuo y hacen falta, pues, roles especializados si queremos dar lo máximo, ¿no? En cada momento para estar ahí. Pero sí, evidentemente lo que tú dices, si desde arriba no se apoya, es muy difícil y lo sabemos y no lo vamos encontrando, pero bueno. Lo has visto con la trayectoria que hemos contado, ¿no? Que parece que era, como tú dices, una cabezonería o un convencimiento. Sí que ha habido una suerte de que se empezó a escuchar el BIM desde muy pronto y se dijo, oye, hay que estar trabajando así, ya no solo porque lo vayan a exigir públicamente, o privadamente, ¿no? Que también te lo van exigiendo, sino que es que si estamos apostando por trabajar de la mejor forma posible para dar el mejor resultado a nuestros clientes. Ahora mismo la mejor forma posible es trabajar en una metodología integrada, colaborativa. Sí, yo creo que la clave es esa, que al final si un promotor viene, oye, trabajé en BIM, pues claro que trabaja. Lo que diga usted. Pues no, pero es verdad, porque la exigencia te puede venir de manera externa, en este caso a través de un promotor, y también interna, de oye, creo en la metodología y sé lo que nos puede aportar. Pero esa parte externa de un cliente promotor que exige ese trabajo de esa manera, pues también es fundamental para que suceda lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora aquí en R Arquitectura y en muchas empresas de estudio de arquitectura de España, a nivel de España. Haciendo aquí un símil con el deporte, es como Mime, chico de la cantera, que es muy bueno y claro, al final puede ser muy bueno, pero si el entrenador no le pone, si no confía en él, no va a poder, por su cuenta no va a poder convencer poco a poco a los jugadores y ese equipo técnico para que le pongan. No tiene que haber una apuesta desde la parte de dirección siempre hacia el BIM para que esto pueda tener su resultado y el equipo juegue mejor, ¿no? Para seguir con la similitud. Buenísimo ejemplo. Buenísimo. Bueno, chicos, vamos poniendo la musiquita de fondo porque vamos a acabar. ¿Cómo estoy de ahí?
Como la discoteca ya pone las luces, ¿no? Pues ya vamos acabando. Nosotros vamos poniendo la Le música. toca irse, ¿no? Nos acabamos la copa y nos... Exacto. Bueno, yo me he encontrado muy gusto, Javier María, no sé si porque estamos entre andaluces y nos entendemos bien, pero nada, ha sido un placer estar con vosotros. Las gracias a ambos y también extendidas al equipo de R por permitirnos que participéis dentro del Bin Café. Me gustó mucho la idea de participar, aparte como personas, pero como estudio de arquitectura. Esto es un formato nuevo reinventándose y todos los perfiles son bienvenidos. Aquí me gustaría incluso traer gente del gobierno y de administraciones públicas. Me encantaría también tenerlo para ver visiones de BIM de forma diferente. Nada, os pongo por aquí simplemente María Albarreal, y Javier García, también arquitecto, director de comunicación, especialista BIM y viceversa, del equipo R de arquitectura, ¿vale? Así que nada, ahí plantado en Valencia, si cualquier consulta ya sabéis cómo contactarlo, ponemos los perfiles por LinkedIn, etcétera. Hoy en día es imposible no contactar con una persona, aunque no quieran, ¿no? Totalmente. Pues nada, Enrique, agradecerte tu tiempo, tu propuesta, tu interés por nuestros perfiles y por R Arquitectura, y esperemos que sirva, que este contenido sea útil para los restos de compañeros y nada, encantado. Muy bien. Pues nada, chicos, un placer, un abrazo enorme. Que nos veamos el siguiente en la vida presencial, por supuesto, si pasáis por aquí, por Málaga, Granada, cualquier ciudad, estamos en contacto. Y que bienvenidos al Bin Café, que formáis parte de la familia. Muchas gracias, Enrique. Te esperamos también en Valencia con una paella y con unos fartones. La paella me gusta, pero con los fartones ya me habéis convencido. Como siempre digo con Alicante y digo, bueno, es difícil parar. Pues venga, chicos. Bueno, un abrazo, que pase buen día. Chao. Igualmente. Adiós.